En este video vamos a visualizar el funcionamiento de este circuito configurado en Arduino, que es un circuito contador de personas para foro hasta 99. Entonces tenemos aquí en el circuito el Arduino 1, dos sensores, uno como sensor de entrada, otro como sensor de salida. Tenemos la pantalla LCD, el potenciómetro que nos sirve para regular el contraste de la pantalla LCD. Tenemos incluso dos pulsadores. Bueno, este es en el caso solamente para una prueba del conteo en caso que los sensores fallen. Y la fuente de alimentación de 9 voltios. Bien, entonces lo primero que hacemos en el caso del contador es configurar la pantalla LCD. Para ello estamos utilizando la librería del LCD con la instrucción include. Luego tenemos lo que es configurado los pines que vamos a utilizar del Arduino para la conexión del LCD. Entonces aquí los pines 2 y 3 del Arduino están conectados para lo que es la línea de control de reset y enable. Y los pines del 4, 5, 6 y 7 sería para los pines de datos, ¿no? Del LCD hacia el Arduino. Hemos configurado en este caso dos variables donde estaría ingresando los datos del sensor. En este caso, en el 9 tenemos el sensor de entrada y eso también está ahí, el sensor de entrada en el pin 9 y el sensor de salida en el pin 8, ¿no? Tal y como lo podemos ver en este caso, la línea marrón que está en el 9 y la línea gris que estaría en el 8. Bien, entonces, con esa configuración ya tenemos configurados los pines de conexión. Ahora, a partir de la línea 12, tenemos aquí las variables internas que necesitamos para almacenar los datos lógicos de los cambios de conteo, ¿no? Entonces tenemos dos variables para el contador de entrada o el sensor de entrada, que uno es el que va a almacenar el estado actual y el otro el último estado que se haya almacenado en el sensor de entrada, ¿no? Para que podamos hacer esto una comparación más adelante. Lo mismo en el caso del contador descendente, en la cual está conectado al sensor de salida. Utilizamos también una variable estado para este sensor de salida y una variable para que almacene el último estado configurado y que también pueda hacer una comparación más adelante. Entonces, esas son las variables configurables. Ahora vamos a ver cómo configurar en este caso el tipo de LCD. Se está configurando la velocidad en baudios de 9600 de la transmisión de datos del Arduino. Y luego tenemos la configuración del tipo de pantalla LCD. En este caso estamos utilizando un LCD de 16x2, que viene a ser 16 columnas por 2 filas. Luego hemos configurado lo que es el modo de conexión de los pines donde están conectados el sensor de entrada y el sensor de salida. Ambos los estamos configurando a los pines como entrada, ¿no? Que era el 8 y el 9. Luego, entonces, en el void loop es la parte prácticamente que va a ejecutar el Arduino al conectarse la alimentación. Ejecuta primero la configuración descrita anteriormente y luego empieza a mostrar lo que se encuentra en el void loop. ¿Ya? Entonces esto se va a mostrar constantemente, ya que lo anterior solamente se va a ejecutar al inicio y una vez que entre al void loop es lo único que se va a estar ejecutando hasta que se le quite la alimentación. Entonces, ¿qué es lo primero que va a salir? Esto tenemos en la línea 30 la configuración del cursor, desde donde va a empezar a escribir el texto que está en la línea siguiente, que está ahí entre comillas, que es Pobletrónico, ¿no? Nos dice 2,0, que este viene a ser prácticamente la tercera columna y la primera fila, ¿no? Y tenemos en este caso también el siguiente cursor. Una vez que escribe todo el texto, colocamos el cursor en la coordenada 3,1, o sea, en la cuarta columna y la segunda fila,
O sea, esto ya no inicia desde un inicio, ¿no? Luego ahí vamos a colocar el valor del contador. Luego tenemos el cursor ubicado en la coordenada 6,1 y esto lo va a colocar el texto que está a continuación, que sería también en la segunda fila. Para visualizarlo bien, vamos a simularlo y vamos a observar este texto. Entonces, como podemos ver, ahí se ha ubicado el cursor, ¿no?, en la tercera columna de la primera fila y empieza a escribir el texto Publitronics. Luego el siguiente cursor se ha colocado en la cuarta columna de la segunda fila, entonces 1, 2, 3, 4, en la cuarta columna, ahí está, empieza a colocar el valor del contador. Y esto, como inicialmente lo habíamos configurado que inicia 0, nos va a mostrar un 0. Luego el siguiente cursor le hemos colocado en la columna 6, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, sería la séptima columna, y el 1 me indica que sería la segunda fila, ¿no? Ahí escribimos entonces adjunto al conteo la palabra personas. Entonces esto es para mostrar en este caso el texto que va a aparecer en la pantalla del LCD. Ahora, a continuación tenemos el almacenamiento de los valores digitales en las variables que habíamos declarado al inicio, ¿no? Una variable estado para el sensor de entrada, una variable estado para el sensor de salida. Entonces, en estas variables se van a almacenar la lectura hecha por los sensores. En el caso de que cada sensor, como son el mismo tipo, cuando no detectan ningún movimiento, envían un nivel lógico bajo o un pulso 0 hacia su terminal, ¿no? Entonces, ese nivel bajo o 0 indica que no hay detección. Cuando hay una detección, bueno, en esta simulación se va a visualizar dos puntos rojitos y me va a indicar que está detectando un movimiento y él enviaría un pulso 1. Entonces ese pulso 1 es que va a enviar también a su terminal o también un nivel alto, ¿no? Cualquiera de esos dos puede considerarse. Entonces, según lo que se haga lectura con la instrucción Digital Read en el sensor de entrada y de la misma forma en el sensor de salida, se va a almacenar en estas variables internas que se llama estado. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que posteriormente podamos hacer la configuración de las comparaciones y de acuerdo a eso va a ir aumentando el conteo o disminuyendo. Entonces veamos primero con respecto al conteo de entrada. Eso, a ver, lo voy a resaltar aquí. Tenemos entonces lo que he resaltado sería para el contador de entrada, en este caso el sensor de entrada. ¿Qué va a hacer? Tenemos la variable estado, sensor de entrada, que ya almacenó lo que ha leído en el sensor de entrada, ¿no?, que sería el de la derecha, y almacenó, va a hacer una comparación de diferencia con el último estado. Este último estado inicialmente la tenemos configurado desde el inicio. En las configuraciones iniciales le pusimos que esto sería 0. Entonces, si el sensor está apagado, no detecta un movimiento, va a enviar un 0. Eso se almacena en la variable interna, sería un 0. Y como inicialmente configuramos un 0 en el último estado, haría una comparación si 0 es diferente de 0. En caso de no cumplir, se salta hasta la línea 51, que el último estado prácticamente va a almacenar el estado del sensor de entrada, que sería el 0, ¿no? Y entra a la siguiente configuración. Si en caso el sensor de entrada detecta un movimiento, envía un pulso 1. Ese pulso 1 se almacena en el sensor de entrada, mientras que el último estado tiene un 0, entonces diría 1 es diferente de 0. Si cumple esa condición, entonces recién entraría a la segunda comparación, ¿no? Y en esa segunda comparación, entonces, ¿qué haría? Va a verificar si el estado sensor de entrada está en nivel bajo. Entonces, como estaba en 1, estaría 1, que es un nivel alto. Será igual al nivel bajo, no cumpliría la condición. Por lo tanto,
saltaría a la siguiente, ¿no? Pero una vez que eso que ha subido y deje de detectar el movimiento, al dejar de detectar movimiento se vuelve cero. Entonces, al leer el sensor, se va a almacenar nuevamente un cero, que es el nivel bajo. Y en ese instante, cuando ya deje de detectar movimiento, va a hacer, en este caso, una comparación con el nivel bajo, y como está cumpliendo la condición, recién va a ejecutar estas dos líneas: limpiar el LCD y aumentar el valor en 1, ya que los signos más agregados a la variable del contador me indica que esto debo indicarle, ordenarle que aumente en 1. Una vez que ha aumentado, lo único que va a hacer es guardar el valor del último estado de entrada en la variable estado, ¿no? Solamente en cuestión de almacenamiento de datos. Entonces eso lo podemos visualizar. A ver, vamos a hacer. Tenemos ahí nuestro sensor de entrada. Este es mi punto de detección. Tengo el área ahí de detección. Ahora el punto está fuera del área de detección. Por lo tanto, no hay ningún movimiento. Cuando yo lo pongo el punto en el área de detección, entonces se ilumina un punto rojo indicándome que ha detectado un movimiento. Eso está enviando un 1 y ya cumplió la primera condición de diferencia. Ahora está esperando la segunda condición. La segunda condición es que envíe un nivel bajo. Cuando este punto rojo entonces se apague, me va a indicar que ya dejó de detectar un movimiento, ¿no? Entonces cuando esto ya vamos a darle un tiempo. En el caso de la simulación ya depende de la misma plataforma de Tinkercad que tan saturado esté para que pueda responder, ¿no? Y quizás también el ancho de banda del internet con la que contemos. Si tenemos un buen ancho de banda de internet y la plataforma no está tan saturada, la respuesta será mucho más rápida. En mi caso, bueno, parece que está un poco lento el internet, ya ahí recién se ha apagado, envió un pulso 0 y automáticamente entonces hizo la ejecución de aumentar 1 el valor, ¿no? Y lo mismo entonces podemos hacer que detecte nuevamente, lo retiramos, ya detectó, vamos a hacer que aumente un valor más. Entonces cuando esto se apague, cumple la segunda condición y recién limpia el LCD y va a aumentar en 1 nuevamente el valor del contador. Ya, entonces aquí ya en unos instantes deja de detectar movimiento. Veamos aquí este sensor con respecto a la pantalla para poder observar bien. Bueno, ahí está. Tenemos ahí, ya dejó de detectar. Entonces cumplió la segunda condición y automáticamente aumentó en 1. En este caso, para evitar que haya un rebote y me haga un conteo falso, ¿ya? Por eso es que hay dos comparaciones que tiene que hacer. Entonces, el mismo principio para aumentar el contador del sensor de entrada utilizamos para disminuir el contador de salida, ¿no? En esta parte de aquí, si ustedes observan, con respecto al anterior, es casi similar. La diferencia es que en el anterior utilizamos el estado del sensor de entrada, en este caso utilizaremos el estado del sensor de salida con respecto al último estado, ¿no? Aquí trabajamos sobre todo con las variables internas. Tenemos una comparación de diferencia, al igual que el anterior, y una comparación de igualdad, si en caso es nivel bajo. Pero esto ya con respecto al otro sensor. Entonces, aquí tenemos el otro sensor, que es su área de detección. Bueno, este punto nada tiene que ver. Vamos a ponerlo fuera. Entonces tenemos aquí su punto de detección del sensor de salida, su área de detección. Ahorita el punto de detección está fuera, no hay ningún movimiento. Va a ejecutar lo mismo. Si mientras que eso no detecte un movimiento, hay un 0. Y como esto está almacenado un 0 en su último estado, haría la pregunta si 0 es diferente de 0. Como no cumple la condición, se salta a la línea 61 y continúa, ¿no? Por eso es que mientras que no haya detección, simplemente hay dos saltos y la pantalla se permanece estático en su último valor. Luego, si en caso detecta también este sensor un movimiento,
envía un 1, se cumple la primera condición y espera la segunda condición en el caso de que se cumpla el otro, ¿no? Entonces ahí detectó movimiento, se activó el sensor de entrada, perdón, el sensor de salida, y eso está enviando un pulso 1. Ahí se está cumpliendo la primera condición. Entonces a partir de ahí entra a verificar la segunda condición. Y esto solamente cumple cuando el sensor ya deje de detectar, supuestamente la persona ya pasó, y no debe haber detección. Esto en la forma real incluso lo podemos configurar por cuestiones de 5 segundos en el sensor, ya que tiene para configurar con unos potenciómetros, y disminuyó de 2 a disminuido a 1, ¿no? Entonces lo mismo puedo hacer y retiro y se debe apagar. Observemos ahí, está en 1, entonces cuando deje de detectar enviará un pulso 0, se cumple la segunda condición y lo que va a hacer es limpiar el LCD y agregar o ejecutar el conteo menos menos, ¿no? El menos menos indica que debe disminuir en 1. Entonces observamos ahí la pantalla con el sensor. Cuando deje de aparecer el punto rojo, enviará un 0 y el conteo disminuirá en 1. O sea, se volverá 0, ¿no? Entonces, de esa manera, cada sensor funciona de manera independiente, pero los resultados los tengo visualizado en la pantalla. En la última parte, ya tenemos los límites del contador. Aquí ya yo establezco según el nivel de límite que yo quiero determinar con respecto al nivel de aforo, ¿no? En este caso hemos dicho que es para un aforo hasta 99. Entonces aquí yo establezco el conteo mayor con dos condiciones. Hay un límite de incremento, o sea, cuando va aumentando, cuánto es el máximo que puede llegar. Ese máximo, entonces, va a desarrollar con comparación. Hay una comparación también. El if significa para hacer una comparación, es una condición así. Entonces le preguntamos si el valor del contador es mayor que 99, o sea, cuando ya llegó a 99 y antes que sea mayor, va a cumplir lo siguiente, que el contador se va a quedar en 99 y no va a aumentar más. Entonces, ya con eso evitamos que siga contando. En el caso de la segunda condicional, ya es para el contador de decremento, o sea, de disminución. Cuando el conteo va disminuyendo, entonces decimos si el contador es menor que 0, no, establecemos condición de límite, le indicamos que el conteo se detenga en 0 y no siga disminuyendo, ya que esto, a raíz de que si por algún error hay alguna disminución todavía de conteo, esto sería, por ejemplo, en conteo de bajada sería de 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, aparecerían números negativos. Y eso sería un error en este caso en el proyecto, ¿no? Bien, entonces con eso hemos terminado la explicación de este circuito contador de personas para foro hasta 99.